Sí, sí. Sí se ve, estoy tratando de verlo en la pantalla completa, pero no sé por qué. Pero, bien, pueden ver la primera diapositiva que dice esclerosis sistémica. Sí, Sí. doctora. Bien, ¿alguien tiene algún conocimiento o alguna idea de lo que representa o lo que conoce acerca de esta enfermedad? Que es un trastorno multisistémico que afecta principalmente a la piel y también a otros órganos como el pulmón, el corazón y el riñón. Ajá. Y se da también mucho más en mujeres con comienzo alrededor de los 40 años. Los pacientes tan jóvenes, ¿verdad? Bastante jóvenes y sí, efectivamente es una enfermedad sistémica, la palabra lo dice, que va a tener pues una afectación en diversos órganos y en la piel. ¿Quién habló para ponerla en Calendar, Casey. Casey? Ya te encontré. Bien, entonces vamos a ver un poco de esta enfermedad y es una enfermedad pues autoinmune, como la que hemos revisado hasta ahora, rara, que tiene un curso crónico, es decir, más de 6 semanas, que va a afectar gravemente el tejido conectivo. En este tipo de enfermedad vamos a observar que se va a acumular colágeno y esto va a generar un grado de fibrosis no solamente en la piel, sino en otros órganos, siendo uno de los órganos importantes y que genera mayor mortalidad la afectación a nivel del pulmón. Vamos a observar que estos pacientes pueden tener una enfermedad intersticial, una hipertensión también pulmonar. Las características clínicas va a depender del tipo de esclerosis sistémica que puede presentarse en un individuo. Vamos a ver que hay diferentes o clasificación de la enfermedad en donde va a haber mayor o menor afectación de ciertas áreas del cuerpo y por ende con peor o mejor pronóstico. No quiere decir que alguna sea buena o mala, pero sí va a haber un impacto en el pronóstico de la enfermedad. Como dijo muy bien su compañera, es una enfermedad más frecuente en la mujer, en una relación pues de 2 a 3 veces mayor que en el hombre y pues tiene su inicio entre los 30 y 50 años de edad, siendo mayor en la raza negra. También se ha visto que los niños pueden contraer una forma juvenil de esclerodermia. Aquí quiero hacer una diferenciación y posteriormente voy a hacer hincapié en lo mismo. Generalmente cuando hablamos de esclerodermia, estamos hablando de la afectación cutánea de esta enfermedad. Y hay pacientes que pueden tener esclerodermia, afectación de la piel, sin tener una afectación sistémica. ¿Ok? Generalmente, esta afectación en piel, que solamente es en piel, la puede ver, por ejemplo, el dermatólogo. Sin embargo, vamos a ver que ya cuando hablamos de una esclerosis sistémica, hablamos de una afectación no solamente a nivel de piel, sino también en otros órganos. Y vamos a ver inclusive que puede haber pacientes que tengan manifestaciones en órganos distintos sin tener afectación en la piel. Y entonces puede ser en este caso muy difícil de diagnosticar. En este tipo de enfermedad, cuando tenemos esta manifestación a nivel de órganos sin afectación en la piel, el paciente generalmente suele cursar con síntomas gastrointestinales y por eso va a ser un poco
inespecíficos los síntomas y un poco más difícil el diagnóstico. Por suerte, este tipo o subtipo de esclerosis sistémica sin afectación cutánea suele ser todavía aún más raro y un porcentaje muy bajo de pacientes. Entonces hay que tener claro que una cosa es la esclerodermia, afectación en la piel, y que hay pacientes que solamente tienen la manifestación de la piel, y otra es el paciente que tiene esclerosis sistémica, que tiene ya afectación a nivel de otros órganos y sistemas. Hasta el 20% de los pacientes tienen un solapamiento de otras enfermedades, otros procesos autoinmunitarios, o sea que pueden tener manifestaciones con otras enfermedades reumatológicas. Y como mencionaba a la introducción de esta enfermedad, tiene una alta mortalidad. Y dentro de las enfermedades reumáticas es una de las que más tiene tasas más altas de mortalidad. Lamentablemente, no existe una cura específica para la esclerodermia. El tratamiento va a basarse en los síntomas del paciente, y el tratamiento es para ayudar a minorar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Las manifestaciones distintivas de la esclerosis es el endurecimiento, que es por estos depósitos de colágeno. Y la principal causa de muerte de estos pacientes es pulmonar, ya sea como una enfermedad pulmonar intersticial, que va a ser más común en la esclerosis sistémica de tipo difusa, o una neopatía intersticial, y la hipertensión arterial pulmonar, que suele ser más frecuente en una enfermedad del tipo difuso. Aquí podemos también recalcar que en forma general, porque obviamente esta es una enfermedad heterogénea que puede tener diferentes tipos de manifestaciones, pero pudiéramos decir a grosso modo, para tener más clara las manifestaciones clínicas, que en el 80% de los casos puede haber un componente limitado, una esclerosis sistémica limitada, que tiene generalmente un mejor pronóstico, no quiere decir que sea buena, pero tiene un mejor pronóstico, y que un 20% va a desarrollar una esclerosis sistémica de tipo difuso. Aquí, entonces, podemos decir de forma general que constituye una enfermedad autoinmune crónica, caracterizada por una vasculopatía inicial, una fase inflamatoria disinmunitaria y fibrosis sistémica, que va a afectar a la piel y los órganos internos. En esta definición, quiero hacer énfasis que generalmente va a haber en los inicios una vasculopatía. Va a haber un daño endotelial, ya sea directo por algún tipo de sustancia que dañina, o por la misma, el sistema inmunológico, que va a crear, como quien dice, anticuerpos, que va a atacarse a sí mismo, que va a atacar a las células endoteliales. ¿Cómo? Las primeras manifestaciones son a nivel vascular. Podemos observar en los pacientes inicialmente el fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan cuál es el fenómeno de Raynaud? Vamos a llamar a Jacqueline González. ¿Se encuentra? Jacqueline, Jacqueline, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? No se encuentra Jacqueline. Sofía Flora.
Hola, profe. Es lo de los episodios del vasoespasmo que les da en las extremidades. Vamos a ver que este fenómeno de Raynaud, inicialmente hay una vasoconstricción. Esto va a generar una palidez de la piel y posteriormente vamos a ver que por la desoxigenación de la sangre se va a tornar posteriormente de un color como azulado y después vamos a ver una coloración rojiza. Entonces, este fenómeno, por una vasodilatación, reactiva a estos fenómenos. Entonces, vamos a ver que este paciente, en la mayoría de los casos, este suele ser una manifestación clínica inicial, ¿ok? No quiero decir que todos los pacientes que tienen fenómenos de Raynaud tienen esclerosis sistémica. Claro que no. Hemos visto que ya este fenómeno en otras enfermedades reumatológicas la podemos ver en pacientes con lupus, ¿verdad? Podemos verlo inclusive en pacientes con artritis reumatoide o podemos ver inclusive en fenómeno de Raynaud como una manifestación primaria, una enfermedad primaria sin tener otra connotación. Pero en una enfermedad como esta suele ser las primeras manifestaciones, el fenómeno de Raynaud, el inicio de estas manifestaciones de esta enfermedad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el diagnóstico temprano, el orientarlo, va a ayudarnos a que el paciente reciba tratamiento. Entonces, cuando ya vemos las manifestaciones de fibrosis muy evidente en la piel o vemos síntomas, afectación a otros órganos, pues ya tenemos la fibrosis, vamos a decirlo, muy establecida. Entonces, hay un periodo de ventana en la cual nosotros podemos sospechar esta enfermedad sin que haya mayor daño y poderla mitigar. Entonces, es la vasculopatía uno de los problemas o el principal problema a nivel de esta enfermedad en el proceso inicial, ¿ok? Se va a después dar una fase inflamatoria mediada por el sistema inmunitario y posteriormente vamos a ver cómo se va generando la fibrosis, que no solamente va a afectar a piel, sino también a otros órganos. Nosotros podemos entonces clasificar estas enfermedades de la siguiente manera. Cuando tenemos un paciente que solo tiene esclerodermia, o las lesiones hemorfeas. Hablamos de una esclerosis localizada. En este punto solo hay afectación de la piel, no hay afectación sistémica. Y es el paciente que usualmente lo ve el dermatólogo. Dermatología ve este paciente. Y vemos a aquel paciente que tiene la esclerosis sistémica, que debe ser el término correcto a utilizar cuando ya, además de la afectación de la piel, tenemos afectación de los órganos internos. Esta esclerosis sistémica se subdivide a su vez en una esclerosis sistémica con enfermedad cutánea limitada que suele tener mejor pronóstico, la esclerosis sistémica con enfermedad cutánea difusa, que suele tener peor pronóstico, y la más rara sería la esclerosis sistémica sin esclerodermia, que en donde solamente hay enfermedad visceral sin afectación en la piel, que si de por sí esta enfermedad es rara, esta este subtipo es todavía aún más raro. Entonces, este es la diapositiva, una de las más importantes, porque engloba cómo es el fenómeno
de generación de la enfermedad, acuérdense, hay una vasculopatía inicial, después hay una fase inflamatoria y una fibrosis posterior. ¿Y cómo se clasifica? Entonces vamos a observar que va a haber una lesión inmunitaria que va a afectar a las células endoteliales y se va a producir especies reactivas de oxígeno que va a generar una agregación oxidativa persistente y daño al mismo endotelio. A su vez, se va a generar una inflamación perivascular y activación de los fibroblastos generando fibrosis. También hay participación, disculpen, de citoquinas, de factores de crecimiento y de autoanticuerpos que va a estar contra estas células endoteliales. Y por eso es que en esta siguiente diapositiva vamos a observar cómo todos estos mediadores inflamatorios van a generar esta respuesta anormal con daño endotelial, con activación de los miofibroblastos y fibroblastos generándose fibrosis. Como todas las enfermedades que hemos visto hasta ahora, sabemos que hay una susceptibilidad genética y que hay factores ambientales tóxicos que pueden ser virus, sílice, entre otros, que van a generar una respuesta inmunológica anormal en el individuo y que va a desarrollarse entonces toda esta disregulación a nivel pues, del sistema inmunológico que va a participar pues también los linfocitos con generación de autoanticuerpos que van a destruir al tejido y también pues de mediadores inflamatorios, citoquinas, entre otros. Vemos aquí todas las células y sustancias que participan en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, vamos a generar o se va a generar una fibrosis generalizada con lesión de la microvascularización y esta sobreproducción del colágeno va a generar un endurecimiento de la piel y fibrosis en los órganos internos. Entonces aquí vemos, dice que aunque no se han identificado los antígenos que desencadenan la respuesta autoinmunitaria, se ha propuesto que son los mecanismos inmunológicos los que provocan fibrosis a través de citoquinas, activación de los fibroblastos y la producción de daño a nivel endotelial. En esta diapositiva podemos observar algunos anticuerpos que están asociados a la esclerosis sistémica. Como les mencionaba, hay diferentes subtipos de esclerosis sistémica, siendo la más frecuente la esclerosis sistémica de tipo limitada. En este subtipo vamos a ver los anticuerpos anticentroméricos generalmente relacionados a esta entidad. Y en la esclerosis sistémica de tipo difuso vamos a verla más relacionada con el anti-SCL70 que también lleva el nombre de antitopoisomerasa en un 20 al 30%. También vamos a ver el anticuerpo anti-RNA polimerasa 3, que está muy relacionada a esta variante difusa, pero que es rápidamente progresiva
con daño a nivel, pues, de la piel y con crisis renales. O sea que todavía tiene una manifestación más agresiva. Repito, para que estemos claros y aquellos que que llegaron un poquito tarde a la presentación, que no es culpa de ustedes porque compartí la invitación un poco tarde, esta es una enfermedad crónica que afecta el tejido conectivo en donde se va a generar un depósito anormal de colágeno generando fibrosis, siendo en su fisiopatología importante recalcar inicialmente el daño endotelial. Tenemos subtipos de esclerosis sistémica y podemos decir que esta se puede dividir en forma general porque hay otros subtipos, pero para efectos didácticos, la mayoría desarrolla una esclerosis sistémica de tipo limitado y en un aproximadamente, vamos a poner un 70%, 80%, y en menor proporción, una esclerosis sistémica de tipo difuso. Entre los anticuerpos generados, el anticuerpo anticentromérico está más relacionado a la variante limitada y en los anticuerpos anti-SCL70 y anti-RNA polimerasa 3 están más relacionados con la variante difusa. Y de estos, el que tiene más relacionado a una progresión más agresiva con daño en piel y a nivel renal es el que está relacionado con los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Sin embargo, vamos a ver que hay otros tipos de autoanticuerpos que pueden afectarse o presentarse en el paciente con esclerosis sistémica. Y hay pacientes que inclusive tienen enfermedad mixta del tejido conectivo, en donde vamos a encontrar los anticuerpos anti-RNPU1. Y aquí vemos entonces, pues, algunos otros autoanticuerpos. Vamos a observar entonces las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. A nivel cutáneo, vamos a ver que la piel se ve como estirada y engrosada. Se va a perder los pliegues que son normales en nuestra cara, en nuestras manos. Se puede ver entonces una cara y tronco y manos como si fuera, como que si no, como si fuera una máscara. Puede haber síndrome de túnel del carpo, puede haber esclerodactilia, puede ver dilatación y desaparición de los capilares, de los pliegues unguiales. Y vamos a ver que estos pacientes en su evaluación se le hace capilaroscopia. Ajá, capilaroscopia. La cara se ve inmóvil, tensa. Vamos a observar cómo se va retrayendo lo que corresponde a los labios. La boca se ve fruncida y prácticamente la apertura se va a ir limitando. Podemos también observar a nivel de la piel calcinosis cutánea y telangiectasia. Todas estas manifestaciones podemos verlas en piel. A nivel pues endotelial, el fenómeno de Raynaud que va a estar presente en casi el 80% de los pacientes y como hemos dicho, suele ser una de las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Podemos observar isquemia a nivel pues digital y a nivel visceral. Podemos ver también manifestaciones renales, crisis renales que están relacionados con esta enfermedad, pero que han ido en disminución por la efectividad en el tratamiento de la hipertensión con los IECA, por ejemplo. A nivel gastrointestinal, que suelen ser síntomas muy frecuentes en los pacientes con esclerosis sistémica, podemos observarlo en casi el 80% de los pacientes.
el paciente puede tener alteración de la motilidad a nivel esofágico y gástrico. Y esto va a generar síntomas de disfagia, de odinofagia, de saciedad precoz. Puede tener también alteración de la motilidad a nivel del intestino y esto puede generar mala absorción, sobrecrecimiento bacteriano, meteorismo. Entonces, estos pacientes pueden, con este fenómeno de mala absorción, pues desnutrirse. Puede tener reflujo, esofagitis erosiva. Entonces, los síntomas gastrointestinales son muy importantes en estos pacientes. A nivel musculoesquelético, puede haber artralgias, artritis, miositis, contractura muscular. Podemos ver que a veces también puede haber afectación, roces de fricción a nivel de los tendones. Esta fibrosis puede afectar el corazón y puede generar fibrosis de miocardio, derrame pericárdico, alteración de la conducción cardíaca. Y a nivel pulmonar podemos ver fibrosis, dependiendo del tiempo de evolución del paciente y también de la variante que tenga de esclerosis sistémica y puede generarse también hipertensión arterial pulmonar. Esta fibrosis puede afectar las glándulas endocrinas, como por ejemplo la tiroide, y puede generar también hipotiroidismo. Entonces, miren cómo esta enfermedad prácticamente va afectando muchos órganos y sistemas y afectando grandemente al paciente. El síndrome de Raynaud es el síntoma inicial y casi constante de la enfermedad, como hemos mencionado, mire que lo he dicho varias veces, seguido por la hinchazón insidiosa de las extremidades, o sea que las manos se ven como hinchadas, eso se llama puffy finger y también puede verse como manifestaciones iniciales de la enfermedad. Por eso que les hablaba de que hay una ventana antes de que se vea ese engrosamiento grande de la piel, en donde podemos ir sospechando esta enfermedad. Fenómeno de Raynaud, Puffy Fingers. Entonces, y posteriormente, a medida que se va generando la fibrosis, va a haber este engrosamiento gradual de la piel, de los dedos, de otros órganos. La piel se suele ver tirante, brillante, puede estar hipo o hiperpigmentada y el rostro adquiere un aspecto de máscara. Puse en negrita. Se debe entonces considerar la esclerosis sistémica en pacientes con fenómeno de Raynaud, manifestaciones musculoesqueléticas o cutáneas típicas o síntomas gastrointestinales, disfagia, malabsorción o síntomas de tipo pulmonar. Entonces, en esta diapositiva vamos a observar entonces algunas manifestaciones clínicas del paciente. A nivel de la imagen superior derecha, vemos entonces el fenómeno de Raynaud. En la parte media vamos a observar pacientes van a desarrollar úlceras a nivel digital y lamentablemente a veces se puede dar inclusive amputación de los deditos, de los pulpos de los dedos, porque es que se va afectando la vascularización a este nivel. También se puede ver lesiones en mordidas de ratón, en mordedura de ratón, que es como que si se estuviera carcomiendo, ¿no? En las puntitas de los dedos, generándose algunas cicatrices en los pulpejos de los dedos. Y aquí nuevamente les exhorto a que le vean siempre las manos a sus pacientes. Manos, ojos. Como le he dicho, muchas manifestaciones clínicas se reflejan en nuestras manos. En la imagen inferior derecha, vamos viendo cómo se va retrayendo los labios que prácticamente
no se ven, se ponen delgaditos y cómo se va limitando la comisura, la apertura de la boca. Entonces esto genera mucho problema, inclusive para meterse la comida y después, al tener esta disminución de los movimientos a nivel gastrointestinal, se va generando una serie de problemas que va a generar disfagia, eh, meteorismo en el paciente. Bien, a nivel izquierdo, quiero que vean que estas son síntomas de morfea. Estas son lesiones de esclerodermia, o sea, que solamente afectan a nivel de la piel, ¿ok? Como le estaba diciendo, aquellos que se unieron, hay pacientes que solo tienen esclerodermia y también pacientes en edad pediátrica que solo tienen la esclerodermia, que es en un engrosamiento pues de la piel. Puede haber como una especie de placa hiper o hipopigmentada que se ve como un engrosamiento pues de la piel y pues queda allí, solamente en la piel. Y este tipo de lesiones la ve dermatología. Y otra es la esclerosis sistémica, que aparte de las manifestaciones en piel, tenemos entonces lesiones a nivel pues de otros órganos y tejidos. Aquí vemos entonces una piel que se ve brillante, prácticamente no se ven los pliegues de las manos. En esta otra diapositiva, eh, vamos a observar que ellos pusieron, dependiendo del color, cuáles eran las características de un subtipo u de otro. Aquí podemos observar que en rojo tenemos las esclerosis sistémica de tipo difuso, en rojo, y en negro de la limitada y en azul de ambos subtipos. Entonces, hay algo muy importante que no le he dicho: dentro de la esclerosis sistémica de tipo limitada, vamos a ver el síndrome de CRES, ¿ok? No quiere decir que CRES es solamente limitada, no. Dentro de este subtipo tenemos el síndrome de CRES. Aquí podemos observar cómo hay los diferentes manifestaciones o subtipos de la enfermedad y vemos pues que en la esclerosis sistémica de tipo limitado se va a afectar más bien el componente periférico, y ya en la difusa vamos que se va a afectar también en la porción central. En esta imagen vemos que una puffy finger, que no es más que es como un edema, pues de los dedos, que se va generando como si fuera que se ve la mano como si estuviera hinchada. Entonces hay un incremento, pues, difuso sin fobia que se ve en las manos. Aquí podemos observar entonces los autoanticuerpos más específicos que podemos ver en la esclerosis sistémica. Aquí falta el anti-RNA polimerasa 3, pero aquí vemos el anti-SCL70, que está más relacionado con el componente pues, difuso, y los anticentroméricos que se ven más a nivel de la esclerosis sistémica limitada. Los ANA suelen estar presentes en casi el 90% de los pacientes. Y si recuerdan, hemos visto que los ANA son anticuerpos muy que se utilizan, que tienen una alta sensibilidad, vamos a decirlo así, para detectar enfermedades del tejido conectivo de tipo autoinmune. Sin embargo, no son específicas porque hemos visto que también se presenta en el lupus, en esta enfermedad, vamos a ver en el síndrome de Sjögren, o sea, puede elevarse, puede presentarse en diferentes tipos de enfermedades reumatológicas
Un 30% inclusive puede tener factor reumatoide y cuando hay solapamiento con una enfermedad mixta del tejido conectivo, tenemos el anti-RNP-U1. Importante valorar otros estudios de laboratorio, principalmente para ver cómo está la función renal, boom, creatinina, dependiendo de la evolución del paciente. Va a ser fundamental valorar la función respiratoria, hacer la espirometría, valorar los volúmenes pulmonares, realizar una tomografía de alta resolución para ver si hay signos de enfermedad pulmonar intersticial, que va a ser muy relevante en el subtipo difuso, el ecocardiograma para valorar el aspecto pues, del corazón. Las biopsias generalmente no son de rutina y puede haber aumento de malignidad en ciertas zonas. Estos son los criterios de clasificación del EULAR y ACR del 2013 y podemos ver que cuando tenemos una puntuación mayor e igual a 9, podemos clasificar a nuestro paciente como paciente que tiene esclerosis sistémica. Cabe recalcar nuevamente que estos son criterios de clasificación para participar en estudios clínicos, no constituyen un criterio de diagnóstico, ni tampoco existe una prueba específica para diagnosticar la esclerodermia o la esclerosis sistémica, que es lo más correcto decir. Inclusive, hasta aquí ustedes pueden darse cuenta que en reumatología no hay una prueba específica casi que en la mayoría de estas enfermedades autoinmunes que me diga, ajá, esto es esto. No, va a ser fundamental siempre la historia clínica, el examen físico y pues en conjunto con los estudios de laboratorio de imágenes, entonces llegar pues a nuestro diagnóstico. Podemos observar que 9 puntos cuando ya hay engrosamiento cutáneo de los dedos de ambas manos que se extiende proximal a las articulaciones metacarbofalángicas, ya tiene los 9 puntos, es criterio suficiente. Si tiene entonces los puppy fingers, lesiones en los pulpejos, ya tienen otra valoración. La capilaroscopía para ver cómo están los capilares. También tiene su puntuación. Si ya hay enfermedad pues, pulmonar intersticial o arterial pulmonar, también tiene su puntuación. Pero ya a este punto, bueno, ya estamos hablando de una enfermedad que ya tiene cierto tiempo de evolución. El fenómeno de Raynaud tiene 3 puntos. La presencia de los anticuerpos anticentroméricos, antitopoisomerasa 1 o SCL70 y el anti-RNA polimerasa 3 también tiene su puntuación. Bien, entonces, hasta aquí estamos claros. Indra Narín, Diga. ¿tiene alguna duda hasta este punto? No, la verdad no. Estamos claros, David Quintero, Sí, dígame, doctora. ¿tiene alguna duda o hasta ahora estamos claros? Hasta ahora estamos claros, doctora. Bien, espero que así sea. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo. Como he dicho, esta es una enfermedad muy heterogénea, pero para fines didácticos y porque puede ser muy complejo todo esto, la base de todo es la clínica, lo que nos dirige hacia hacer nuestro diagnóstico. Este es un cuadro que se ve, claro, como todo, no todo es 100%, ¿no? Pero en forma general es un cuadro comparativo entre los subtipos más comunes, que es la limitada y la difusa. En forma general, la limitada
tiene un mejor pronóstico. La difusa tiene peor pronóstico. En forma general, la limitada, este engrosamiento lo vemos más en las porciones distales de nuestras manos, de nuestros pies, al codo, distales al codo, pues, y distales de la rodilla y la cara, ¿ok? O sea que va a afectar la porción distal de nuestro cuerpo, del cuerpo. En este subtipo, limitada, generalmente hay mayor afectación de tipo hipertensión de la arteria pulmonar más que una enfermedad pulmonar intersticial. No quiere decir que no haya, sino que la afectación mayor es hacia una hipertensión de la arteria pulmonar. Va a tener en este tipo mayor sintomatología gastrointestinal, pero no quiere decir que en la otra no haya. En cuanto a las crisis renales, suelen ser menos frecuentes y si se presentan en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Y dentro de este subtipo limitada, tenemos el síndrome de Cres, ¿ok? El síndrome de Cres es un acrónimo que significa la C, calcinosis, que son depósitos de calcio que podemos ver en el tejido subcutáneo. Generalmente, pues no se conoce en sí por qué se da esta calcinosis y tampoco hay un tratamiento efectivo para esta sintomatología, pero se da esta manifestación. La R es de Raynaud, el fenómeno de Raynaud, que ya hemos dicho que este fenómeno o esta manifestación suele ser o verse inicialmente. La E es de alteración de la motilidad esofágica, ¿ve? Que también va a afectar al estómago, al intestino. La S es de esclerodactilia y la T de telangiectasia. Entonces, esto es lo que se llama el síndrome de Cres y está enmarcado dentro de las manifestaciones de la esclerosis sistémica limitada, ¿ok? El pronóstico es mejor y su evolución es más lenta. A diferencia de la esclerosis sistémica difusa, en donde hay mayor compromiso, fatiga, pérdida de peso, hay engrosamientos que no solamente va a afectar la porción distal, sino también a nivel del tronco. En este subtipo vamos a ver mayor grado de fibrosis y afectación pulmonar intersticial. Puede darse también más frecuentemente las crisis renales que pues han disminuido en forma general por el buen tratamiento que se le da a los pacientes de la hipertensión y el uso de los IECA. Puede haber mayor miocardiopatía restrictiva, fenómeno de Raynaud, y la supervivencia es del 65% a los 10 años, siendo de una evolución más rápida. Entonces, para el diagnóstico podríamos decir que no quiero decir que sea sinónimo, pero el síndrome de Cres lo vemos más o está asociado o está enmarcado dentro de una enfermedad, de una esclerosis sistémica limitada. ¿Ok? En este hay engrosamiento cutáneo mayor en la porción distal y en la cara. Y suele ser la mayoría de nuestros pacientes. El 20% tiene enfermedad difusa que va a afectar no solamente la porción distal, sino también a nivel del tronco. Vamos a observar que dentro de esta entidad hay fenómeno de Raynaud y anticuerpos antinucleares presentes en la mayoría de nuestros pacientes, que tienen manifestaciones generalmente gastrointestinales y pulmonares. Y es la afectación pulmonar
la que genera mayor morbimortalidad y que suele ser la causa de muerte de los pacientes. También la desnutrición, ¿ah? También porque se van desnutriendo por el problema de malnutrición, pero la más grave es la pulmonar. El metrotesate está dirigido al tratamiento principalmente a nivel de la afectación de la piel debido a la inhibición de la activación de los linfocitos y se ha utilizado para el manejo de la fibrosis en el aspecto de la piel de la esclerosis sistémica difusa. El tratamiento, pues, de la esclerosis sistémica ha sido desalentador a pesar del uso de los inmunosupresores, porque, como hemos mencionado, esta enfermedad tiene una alta mortalidad. El tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial se basa en el uso de medicamentos antifibróticos, inmunosupresores, terapia biológica, así como medidas generales y oxigenoterapia. Ha habido avances en el tratamiento de la hipertensión de la arterial pulmonar con lo que son los antagonistas de los receptores de endotelina y los análogos de prostaciclina, así como los inhibidores de la fosfodiesterasa. En el tratamiento de la afectación pulmonar está descrito el uso de la ciclofosfamida, principalmente en lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, el uso del micofenolato de mofetil en el tratamiento también de esta entidad y el nintedanib también está dentro de los medicamentos. También puede utilizarse el tocilizumab, que se ha visto una mejoría de la función pulmonar y la fibrosis cutánea. El rituximab también se ha visto que mejora, ha tenido efecto en mejorar la función pulmonar, entre otros medicamentos. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar, como he mencionado, se ha visto mejorías con el uso de análogos de prostaciclina, antagonistas Me voy a pegar ahorita que de endotelina y los inhibidores de Son fosfodiesterasa dos diferentes, 5. ¿cuál quieres? me da igual. Análogo de prostaciclina. Uno es un chai y el otro es un Aquí café hay uno que tiene el micrófono activado. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 dentro del marco del tratamiento. Aquí podemos observar, pues, en forma general, dependiendo de la afectación que tenga nuestro paciente, qué tratamiento pudiera tener mayor impacto, pero esto no es ciencia exacta. A nivel renal, los IECAS, valorar lo que son las pruebas de función renal. A nivel gastrointestinal, el uso de procinéticos, los inhibidores de bomba de protones en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel cardíaco, si hay pericarditis, uso de antiinflamatorio. Artritis, uso de paracetamol, hidroxicloroquina. Metrotexate, que tiene un uso en la parte pues, de las manifestaciones de la fibrosis en la piel. En la miositis, metrotexate, aciatropina. A nivel de la misma piel en sí, algunos pacientes pues sienten prurito y pueden utilizarse emolientes, esteroides tópicos. eh, bueno, y dependiendo pues de cómo está avanzada la enfermedad, pudiera utilizarse otro tipo de tratamiento. A nivel vascular, antagonistas de calcio, pudiera utilizarse. Recordemos que estos pacientes tienen calcinosis, análogo de prostaciclina, entre otros. En esta diapositiva fueron unas recomendaciones recientes que manifestaba Leular con respecto al tratamiento de la esclerosis sistémica dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente.
Y aquí podemos observar el uso de ilopros, por ejemplo, en el fenómeno de Raynaud o los niveles de fosfodiesterasa 5, por ejemplo. Y vemos incluso, pues a nivel intersticial pulmonar, el uso de rituximab, de ciclofosfamida, de micofenolato, de tocilizumab. A nivel de la piel, metrotesate, ya dependiendo de cómo evoluciona el paciente, si requiere de uso de rituximab u otros medicamentos. A nivel de la hipertensión arterial pulmonar, los niveles de fosfodiesterasa 5, los antagonistas de endotelina, entre otros. A nivel musculoesquelético, el metrotesate, a nivel gastrointestinal, los inhibidores de bomba de protones, proquinéticos. Si hay sobrecrecimiento bacterianos, antibióticos, a nivel renal, pues el uso de los IECAS. Entonces vemos que esta enfermedad tiene un conglomerado de manifestaciones clínicas, los cuales, pues el tratamiento es complejo y que por eso no es que ustedes van a tener que indicar el tratamiento inicial, no, sino aquí lo más importante es reconocer la enfermedad y referir a este paciente a tiempo, puesto que vamos viendo que el tratamiento es complejo, pero sí tienen que saber los tipos de medicamentos que se están utilizando para el manejo de estos pacientes. Bien, aquí vemos entonces nuevamente, pues, uso de algunos de estos medicamentos, el metotrexato, principalmente a nivel de la piel, a nivel musculoesquelético, rituximab, que lo podemos utilizar tanto en manifestaciones pulmonares. Y vamos viendo entonces que inclusive hay trasplantes hematopoyéticos de células madres que también pueden entrar dentro del tratamiento. El pronóstico, pues esta enfermedad, como dijo muy bien su compañera inicialmente, afecta más al sexo femenino. Pero cuando se presenta el sexo masculino, que es muy raro, su pronóstico es peor, tiene peor pronóstico. Tiene peor pronóstico si hay una enfermedad difusa. Tiene peor pronóstico si hay hipertensión pulmonar o crisis renal o un inicio tardío. Y del grado de afectación, porque definitivamente pues, estos pacientes tienen alto riesgo de una neumopatía intersticial, de enfermedad cardíaca, y todo esto va aumentando su mortalidad. Va a ser entonces fundamental el seguimiento y obviamente pues valoración de la función pulmonar, cardíaca, renal, y hay que mandarles sus laboratorios pues de forma regular. Puede también valorarse, depende de la sintomatología, realizar un NT por ONP, ecocardiograma, entre otros estudios especiales, dependiendo pues del grado de afectación. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con la esclerosis sistémica? Entonces vemos que esta es una enfermedad verdaderamente grave, ¿verdad? Rara, pero siempre vamos a ver algunos casos y hemos visto casos y tengo pacientes en la consulta con esta enfermedad. Generalmente, pues las que he visto son de tipo limitado y obviamente tienen su manejo de base con su reumatólogo. Y bueno, hay que estar pendiente de sus factores de riesgo cardiovascular también, porque no solamente tienen esclerosis sistémica. Ustedes, muchachos, deben aprender que los pacientes no vienen encasillados en una enfermedad. La enfermedad no define a un paciente. Tienen que aprender a tratar al paciente, al paciente. Entonces tienen que valorarlo y para valorarlo bien debemos escuchar cuáles son
sus quejas, cuáles son los síntomas que tiene, porque a veces queremos enfocar a la consulta a un órgano, un sistema, y no es así. El paciente es un todo y el paciente puede tener hipertensión, diabetes, etcétera. A veces puede venir un paciente con una sintomatología y usted tiene que preguntar si no, si viene con estos problemas, oye, hay afectación pulmonar o cómo respira, o ve, enfocarse en lo que ya usted está viendo y que se puede afectar en esta enfermedad. Bien, sigo pasando lista. Verónica Maitín. Diga, profesora. Ajá, pregunta acerca de la esclerosis sistémica. No, profesora, no tengo pregunta. Espero que esté claro. Bien, Ana Pérez. Ana, Hola, doctor. ¿está presente? Sí, Bien, entonces vamos a ver ya vimos lo que es la esclerosis sistémica. Pienso que los puntos más importantes antes de pasar la enfermedad de tejido mixta del tejido conectivo es el hecho que la esclerosis sistémica es una enfermedad que va a producirse fibrosis, que inicialmente hay un daño endotelial, que los síntomas más relacionados a una enfermedad temprana es el fenómeno de Raynaud, el edema de las manos, poppy fingers, que esta es una enfermedad que va evolucionando, afectando otros órganos, que hay dos variantes generales, la limitada y la difusa, que la limitada pues tiene un pronóstico mejor que la difusa, que la limitada afecta a la porción más distal, que la difusa afecta más la parte tanto distal como proximal, que la difusa está más relacionada con una neumopatía intersticial, que la limitada, digo, la difusa, sí, y la limitada está relacionada más con hipertensión pulmonar, que dentro de la variante limitada tenemos el síndrome de CRES, que CRES es un acrónimo que significa calcinosis, Raynaud, E de la afectación de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia, que esta telangiectasia la podemos ver inclusive en la parte de la piel, diferentes, y también inclusive en la boca. Bien, la enfermedad mixta del tejido conectivo es un síndrome superpuesto, en donde puede haber una combinación, vamos a decirlo así, de varias enfermedades, ¿ok? De las que hemos visto hasta ahora. La presentación inicial característica también de esta enfermedad mixta del tejido conectivo es el fenómeno de Raynaud, la mialgia y los dedos hinchados. Esta es una enfermedad pues inflamatoria que va a cursar con síntomas de lupus, con síntomas de esclerosis sistémica, con síntomas de dermatomiositis, poliomiositis o de artritis reumatoide. ¿Ok? Va a tener como característica principal la elevación de los anticuerpos anti-RNP-U1 en todos los casos. Así que, ¿cómo se define la presencia de enfermedad mixta del tejido conectivo? Con este anticuerpo, con el anticuerpo anti-RNP-U1. También vamos a observar que pueden tener ANA positivo en unos 25 de los casos, por ciento de los casos, factor reumatoide en 50% de los casos. A menudo evolucionan hacia un fenotipo más dominante, siendo dentro de la dominancia mayor la esclerosis sistémica o lupus eritematoso sistémico. Como hemos visto hasta ahora, lamentablemente, pues las mujeres somos las más afectadas con estas enfermedades del tejido conectivo
y suelen diagnosticarse antes de los 40 años de edad. Es diferente, eso hay que tomarlo en cuenta, es diferente a decir que enfermedad del tejido conectivo indiferenciada, en la cual pues no se cumple criterio de ninguna enfermedad del tejido conectivo. O sea que una cosa es tener una enfermedad del tejido conectivo indiferenciada que no se cumple criterios, y otra es enfermedad mixta de tejido conectivo que tiene sus criterios. Y vamos a ver dentro de sus manifestaciones clínicas el fenómeno de Raynaud, como hemos visto. Este fenómeno de Raynaud lo podemos ver en varias enfermedades del tejido conectivo. Bueno, y en la tarea, me imagino que pusieron varios diagnósticos diferenciales. Y la idea de la tarea era precisamente que ustedes ampliaran su abanico diagnóstico, porque hay síntomas y manifestaciones clínicas que podemos ver en muchas otras enfermedades, inclusive que no son reumatológicas. Y la idea de este trabajo de investigación es que abran su mente, no el hecho de que estamos dando reumatología y por ende mi enfoque solamente es reumatológico. Ustedes están dando reumatología, pero tienen que tener un enfoque amplio e integral, puesto que los pacientes no vienen encasillados en un órgano o un sistema, son un todo. Y por eso la tarea va dirigida precisamente a que ustedes amplíen su diagnóstico diferencial, que vean más allá. Puede haber edema de las manos, esclerodactilia, artritis, similar a la artritis reumatoide, pero a diferencia de la artritis reumatoide sin erosiones, puede haber afectación a nivel pulmonar porque puede tener, obviamente, sintomatología o signos clínicos de la esclerosis sistémica. Si ya hay más manifestaciones de lupus, va a haber eritema malar, fotosensibilidad. Aquí recordando el lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad tenemos, vemos que hay una fotosensibilidad. El paciente, al estar expuesto a la luz del sol y rayos ultravioleta, incluso las luces esta ultravioleta, la de los focos fluorescentes pueden también empeorar el cuadro clínico a nivel cutáneo del paciente. Eso hay que tomarlo en cuenta, y a veces me dicen los pacientes, yo le pregunto, ¿y se está poniendo su bloqueador solar? No, pero yo estoy trabajando, yo no estoy saliendo, sino que estoy trabajando, pero el foco es fluorescente y eso también hace daño. Entonces hay que tomar en cuenta que inclusive dentro de las medidas no farmacológicas está cambiar la iluminación por algo menos, que tenga menos impacto. Se pudiera hacer unas luces LED, por ejemplo. Podemos ver síntomas de dermatomiositis. Vamos a ver heliotropo, exantema heliotropo, eritema de los nudillos, pericarditis se puede ver, síndrome de Sjögren, glomerulonefritis. O sea que aquí hay, como quien dice, un mix de sintomatología, porque es así, es una enfermedad mixta de tejido conectivo. Entonces, aquí hay algunos criterios de acuerdo pues a algunos autores, pero lo que tienen en común es que serológicamente debe estar la presencia de anticuerpos anti-RNP1 y que clínicamente el paciente tiene que tener manifestaciones de alguna de las enfermedades ya mencionadas: artritis, miositis, fenómeno de Raynaud, edema en las manos, y pues se requiere del criterio serológico, o sea, en la presencia de anticuerpos, de acuerdo a este autor, y 3 o más síntomas clínicos. La coexistencia de edema de las manos, fenómeno de Raynaud, acroesclerosis requiere adicionalmente cumplimiento
de los criterios 2B, o sea, artritis, o 2C, miositis. O sea, hay un compendio de sintomatología, pero debe sí o sí tener el anticuerpo anti-RNP1. De acuerdo a Kazukawa y colaboradores, los síntomas comunes, el fenómeno de Renault, edema de las manos, la presencia del anticuerpo y síntomas mixtos, que pueden ser parecido al lúpus eritematoso sistémico con poliartritis, eritema facial, pericarditis o alteraciones hematológicas. Pueden tener síntomas parecidos a la esclerosis sistémica, fibrosis pulmonar, debilidad de afectación de la motilidad esofágica o síntomas similares a la poliomielitis, debilidad muscular, aumento de la CPK, características de daño del músculo en la electromiografía. Y entonces tenemos la presencia en este, de acuerdo a este autor, de más de un síntoma común y el criterio, pues, serológico y dentro, síntomas comunes son los que están aquí arriba y que son el fenómeno de Renault el edema de las manos. O sea, que tienen que tener uno o los dos, más el criterio serológico y tener los síntomas mixtos de la letra A, B y C. Entonces, este es más que nada eh, sí, un mix de estas enfermedades. Ahora, no sé si yo les dije que inclusive podemos ver en pacientes con lupus, pacientes que tienen artritis reumatoide, si yo les dije, pacientes que pueden tener dos enfermedades de tejido conectivo. En el caso de lupus y artritis reumatoide, uno le dice, por ejemplo, lupus. Pero en este tipo de entidad, enfermedad mixta de tejido conectivo, que es distinta, tiene que haber la presencia del anticuerpo anti-RNP1 más síntomas mixtos y uno o dos de los síntomas comunes, fenómeno de redox y edema de los dedos o de las manos. Lo bueno de esta entidad, que pareciera ahí, ¿no? Entonces tiene más cosas, entonces debe ser de peor pronóstico, ¿no? Lo bueno de esto, de esta entidad, es que responde muy bien a los glucocorticoides y pues suele tener un mejor pronóstico en sí. Hay aumento del BES y los anticuerpos que hemos dicho. Entonces, dependiendo de los síntomas, pues porque obviamente si hay afectación pulmonar puede obviamente cambiar un poquito el pronóstico, pero suele ser mejor esta enfermedad en su pronóstico que si tiene lúpus eritematoso sistémico o esclerosis sistémica. En algunos casos, inclusive, el curso suele ser leve y puede ocurrir la remisión. En otros puede remitir, pues la manifestación de inflamación activa, persisten los síntomas y puede generarse pues un daño permanente. Más que nada, si lo que más persiste dentro de las manifestaciones clínicas del paciente es la esclerosis sistémica. Entonces, como hemos visto, pues la esclerosis sistémica en este punto tiene un peso grande si se desarrolla más síntomas de esta entidad, ¿no? Dado por el daño que produce a nivel pulmonar y el grado de fibrosis. Por eso que dependiendo de qué predomine, pues el curso puede ir cambiando, pero en forma general suele tener mejor pronóstico que estas enfermedades por sí solas. Y bueno, esta es la bibliografía. Y bueno, no quería tampoco en la enfermedad mixta del tejido conectivo, tampoco es que sea muy frecuente. Ninguna de estas enfermedades son frecuentes, son enfermedades raras, pero que sí hay que reconocerlas porque tiene una alta morimortalidad. Y en caso de la esclerosis sistémica es una de las enfermedades con mayor morimortalidad a nivel de reumatología. Vemos aquí entonces
presenté inicialmente, la primera diapositiva es la presentación del tema, esclerosis sistémica, pero aquí lo que se manifiesta dentro de esta diapositiva es lo que corresponde al síndrome de Cres, la calcinosis, que es el depósito de calcio, el fenómeno de Renault, que es una vasoconstricción que va a ver unos cambios de coloración, primero pálida, después azulada, después pues se coloca roja. Vemos la disfunción a nivel pues del esófago y del estómago, la esclerodactilia, que cómo se va engrosando y endureciendo la piel, que prácticamente el paciente no, a veces no puede ni siquiera cerrar las manos, se pierden los pliegues inclusive, y las telangiectasias, que son dilataciones capilares que podemos ver en la superficie de la piel y de mucosas. Voy a pasar lista. Fabricio Alfano, Presente. ¿está todo claro? Sí, doctora. Amanda Araúz, medio que estaba de turno. Eh, Madeleine Batista, Presente. María Carter, Presente, doctora. Gina Chen, Presente, doctora. Sofía Flora, Presente. Roselito Muñoz, Presente. Alan, Alan, ajá. Dana, creo que también estaba de turno. Presente, Ya doc, está. aquí estoy. Ajá, ujú. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Por ¿Está ahora todo no, doc. claro? Sí. Carla Sarabia, Presente, doctora. Tiffany Small, Presente. Carlos Vergara, Presente. Daniela Rosas, Presente. Sharon Villarreal. Presente, doctora. Bueno, entonces en forma general, ¿qué le ha parecido hasta ahora las enfermedades que hemos visto a través del curso de reumatología? ¿Tienen Bastante alguna interesante, doc. verdad? Eh, Justo ahora que, bueno, como sabe que estábamos de turno, la semana pasada vimos a un paciente de artritis reumatoide, una señora, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba justamente en urgencias porque dejó de tomar, se me olvidó el nombre, Cloroquina. hidroxicloroquina, ¿correcto? Y nada más se mantuvo tomando corticosteroides. El mismo caso que usted había mencionado en clase. Y Ujú. me pareció como bastante, me recordé de la clase, pues, y de cómo era la enfermedad. Es que es tan frecuente que los pacientes se queden solo con el manejo sintomático y el daño que genera los corticoides. Casualmente, hoy, por eso que llegué un poquito tarde, el martes sí no pude atenderlo y disculpen, porque salí tarde de la clínica y no me dio chance a conectarme. Hay pacientes un poco complejos. Y hoy casualmente venía de una actualización de reumatología que dieron acá en Míconos, en Veraguas, de reumatología excelente y obviamente el énfasis de no utilizar corticoides a largo plazo, usar la menor dosis requerida el menor tiempo posible y que estas enfermedades, principalmente estas autoinmunes, inflamatorias, requiere de uso de un medicamento que ayude a mejorar la evolución de la enfermedad y que para eso tenemos una herramienta amplia, tenemos fármacos convencionales, tenemos biológicos y tenemos aquellos dirigidos contra las YAC. Y como hemos revisado, esa
tiene que ir a su uso de forma temprana, cuestión que logremos la remisión de los pacientes, pero lamentablemente, si no hacemos educación, insistimos, porque es que a veces uno sí la hace, pero ¿qué va? El paciente no, a veces no internaliza correctamente lo que nosotros le decimos. Por eso que inclusive la información que usted le da a los pacientes debe ser dosificada, debe ser puntual y clara, que él entienda que no puede estar tomando corticoides y AINES solamente para manejo de estas enfermedades y que requiere de los medicamentos que verdaderamente van a modificar la evolución de la enfermedad. Entonces vamos viendo, vamos a ver aún más enfermedades muy interesantes en esta materia y bueno, los espero el martes sin falta pues a nuestra clase a las 7 de la noche. Que tengan un excelente viernes Doctora, y un excelente fin de semana. Dígame. doctora, a mí me comentaron que me